Mi novio me usó por dinero, me robó y desapareció, pero cometió un descuido digital que volvió todo en su contra. Me di cuenta un lunes por la mañana, cuando intenté pagar el alquiler desde el celular y la app del banco me rechazó la transferencia. Pensé que era un error. Volví a intentarlo. Nada. Entré al detalle y vi el saldo, casi cero. No faltaban 20 o 100. Faltaba todo. El ahorro de años. El dinero que habíamos juntado, para el futuro. Fui directo a la habitación. El closet estaba medio vacío. Su computadora no estaba. Tampoco la cámara que yo había comprado meses atrás. Revisé los cajones. Se había llevado relojes, papeles y hasta una caja con cosas viejas que yo guardaba. En la cocina faltaba su mochila. No dejó una nota. No dejó nada. Agarré el teléfono y lo llamé. Sonó una vez y pasó al buzón. Volví a llamar. Lo mismo. Le escribí por WhatsApp, ¿dónde estás? El mensaje quedó con un solo tilde. Intenté por Instagram. Perfil cerrado. Facebook, bloqueada. Ahí entendí que no era una pelea ni una confusión. Se había ido. Y se había llevado mi dinero. Entré de nuevo al banco y revisé los movimientos. Transferencias que yo no había hecho. Pagos con mi tarjeta en horarios en los que estaba trabajando. Compras online que no reconocía. Todo con fechas de los últimos días. Mientras yo estaba en casa creyendo que estaba todo bien, él ya estaba sacando todo lo que podía. Busqué conversaciones viejas con él, tratando de entender en qué momento empezó. Encontré un audio de semanas atrás, cuando discutimos por primera vez por el dinero. En ese mensaje, riéndose, me dijo, relájate, yo manejo el dinero mejor que tú. En ese momento me había molestado, pero lo dejé pasar. Ahora esa frase me sonó distinta. No era una broma. Era una advertencia. Intenté llamar al banco para bloquear todo. Me pidieron confirmar operaciones que yo no había hecho. La operadora fue amable, pero clara, algunas transferencias ya estaban completas. No había forma de revertirlas de inmediato. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia mientras explicaba que quien había hecho eso era mi pareja, que vivía conmigo, que tenía acceso a mis cosas. Llamé a una amiga para contarle. Apenas le dije lo que había pasado, respondió, ¿estás segura de que no fue un malentendido? Otra me dijo que esperara, que seguro él volvía. Nadie dijo, eso es un robo. Nadie dijo, denuncia. Yo era la exagerada. La dramática. La que no sabía manejar una crisis. Volví al departamento y me senté en el piso del living, mirando los espacios vacíos. Cada objeto que faltaba era una confirmación más. No había discusión pendiente. No había despedida. Solo un plan ejecutado mientras yo confiaba. Esa noche no dormí. Me quedé revisando una y otra vez los movimientos, los horarios, los nombres de cuentas desconocidas. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que él había pensado en eso antes que yo. Y mientras trataba de entender por dónde empezar, el celular vibró con una notificación del banco avisando otro intento de acceso fallido. Ahí supe que esto no había terminado. Cuando empecé a contar lo que había pasado, la reacción fue peor de lo que esperaba. El mismo día del robo fui a ver a dos amigos en común. Les mostré los movimientos del banco, la lista de cosas que faltaban del departamento y las capturas de que me había bloqueado de todos lados. No exageré nada. No levanté la voz. Aún así, el primero dijo, capaz se llevó el dinero porque pensó que era de los dos. El otro agregó que mi novio siempre había sido, un poco impulsivo, pero que no creía que fuera capaz de algo así. Intenté explicar que la cuenta estaba solo a mi nombre, que ese dinero venía de mi trabajo, de mis ahorros. Me miraron como si estuviera siendo paranoica. Uno incluso soltó, ¿y si solo se fue a pensar? A veces necesitas espacio. Yo hablaba de un robo y ellos respondían como si fuera una discusión de pareja. Esa misma tarde, una amiga me escribió diciendo que él le había mandado un mensaje. Según ella, estaba muy mal, decía que yo lo controlaba con el dinero, que siempre lo hacía sentir menos, que se fue porque no aguantaba más. Cuando le pregunté si le había mencionado la plata desaparecida, respondió, no entré en detalles. Ahí entendí que su versión ya estaba circulando. Volví a escuchar el audio viejo donde me decía, relájate, yo manejo el dinero mejor que tú. Empecé a unir cosas que antes había ignorado. Comentarios sueltos. Chistes incómodos. Momentos en los que él insistía en revisar mis cuentas, para ayudarme.
Yo lo había dejado porque confiaba. Porque era mi novio. Porque no pensé que alguien con quien dormía todas las noches pudiera vaciarme la vida en silencio. Decidí ir al banco en persona. Llevé documentos, contratos, comprobantes. La empleada revisó todo y me confirmó que los accesos venían de un dispositivo que no era el mío. Me recomendó hacer la denuncia, pero también fue clara, recuperar el dinero no iba a ser inmediato, y quizá no completo. Salí de ahí con un papel en la mano y un nudo en el estómago. Esa noche, en lugar de apoyo, recibí mensajes incómodos. Tal vez deberías hablar con él antes de denunciar. No le arruines la vida por un error. Las parejas se pelean por plata todo el tiempo. Nadie parecía escuchar que él había desaparecido con mis cosas. Que me había bloqueado. Que no daba señales de volver. Incluso alguien dijo que yo siempre fui muy intensa con el tema económico. Esa palabra se repetía. Intensa. Controladora. Como si eso justificara dejarme en cero. Como si el problema no fuera lo que él hizo, sino cómo yo reaccionaba. Intenté escribirle desde un correo viejo que casi no uso. No pedí explicaciones. Solo escribí, necesito que hables conmigo. No respondió. Horas después, una amiga en común me mandó una captura de una historia que él había subido y borrado rápido. No decía nada directo, pero la frase era clara, a veces irse es la única forma de sobrevivir. Mientras todos dudaban de mí, yo me quedé sola con la certeza de que algo no cuadraba. Demasiadas transferencias. Demasiadas mentiras repetidas por otros. Demasiada seguridad de su parte para alguien que supuestamente solo necesitaba espacio. Y aunque nadie me creyera, yo ya había tomado una decisión silenciosa, no iba a quedarme esperando a que volviera a dar su versión. Empecé a revisar los movimientos uno por uno y aparecieron pagos que no reconocía, con montos pequeños repetidos y nombres de plataformas que nunca había usado. No era solo el gran vaciado de la cuenta. Había cargos hechos con paciencia. Transferencias fraccionadas. Suscripciones activas a servicios que yo no tenía. Fechas en las que él me decía que estaba trabajando hasta tarde, coincidían con compras online. No eran errores del banco. Era un patrón. Llamé a un amigo en común que trabaja con números y le pedí que mirara la lista conmigo. Sin dramatizar. Sin acusar. A los pocos minutos me dijo que varias transferencias salían a la misma cuenta intermediaria antes de desaparecer. Le pregunté si eso era normal. Se quedó en silencio y respondió que no, que parecía armado para no llamar la atención. Esa misma noche, otro conocido me escribió para ayudar. Me dijo que había hablado con mi novio y que, según él, yo sabía de esos movimientos, que incluso había autorizado algunos pagos. Le pedí pruebas. No tenía ninguna. Solo repetía lo que él le había dicho. Era la tercera persona que venía con la misma historia. La misma versión exacta, como ensayada. Me di cuenta de algo incómodo, alguien lo estaba cubriendo, o al menos repitiendo su discurso sin cuestionarlo. Y cada vez que yo mostraba datos concretos, la conversación se desviaba hacia mi carácter. ¿Qué si soy desconfiada? ¿Qué si exagero? ¿Qué si siempre quiero tener el control? Volví al departamento para buscar documentos. Revisé una carpeta vieja donde guardaba contratos y facturas. Encontré copias de mi DNI que yo no recordaba haber sacado. También una hoja con contraseñas escritas a mano. No todas eran mías, pero algunas sí. Reconocí la letra. No era reciente. Eso me hizo sentir peor. No había sido algo impulsivo. Venía de antes. Le escribí de nuevo, esta vez algo directo, sé que usaste mi cuenta y mis datos. Necesito que devuelvas el dinero. No respondió. Minutos después, un amigo me llamó para decirme que él estaba asustado, porque yo lo estaba acusando de cosas graves. Me preguntó si no sería mejor bajar un cambio. Le dije que revisara los números. Me dijo que prefería no meterse. Esa frase se me quedó grabada. Prefería no meterse. Todos preferían no meterse, menos yo, que estaba atrapada en el problema. Al día siguiente, el banco me envió un correo confirmando que algunas compras se habían hecho desde una IP distinta a la mía, ubicada en otra zona de la ciudad. No era una prueba definitiva, pero era otra pieza que no encajaba con su historia de «me fui por estrés». Si solo se fue, ¿por qué seguir usando mis datos? Empecé a anotar todo. Fechas. Horarios. ¿Quién me decía qué? No porque fuera organizada, sino porque cada conversación dejaba una contradicción nueva. Él decía que no tenía acceso.
El banco decía otra cosa. Sus amigos decían que yo sabía. Yo tenía capturas que mostraban lo contrario. Mientras más miraba, más claro era que la mentira no estaba en un solo lugar. Estaba repartida, sostenida por varias personas que no querían ver el cuadro completo. Y en medio de todo eso, apareció en mi correo una notificación automática que no recordaba haber activado, vinculada a una cuenta que creía cerrada. No decía mucho, pero tenía su nombre completo. No la abrí de inmediato. La dejé ahí, sabiendo que ese aviso no debería existir. Y que, si existía, era porque alguien había cometido un error. Me dijeron que yo lo había empujado a irse antes de que pudiera terminar de explicar lo que estaba pasando. Todo explotó en una reunión improvisada con amigos en común. Yo llevé impresas las transferencias, los cargos repetidos y el correo del banco sobre la IP distinta. Apenas empecé a hablar, alguien me cortó: esto no prueba que te robó. Otro agregó que yo siempre fui difícil con el dinero. La palabra volvió a aparecer: controladora. Como si fuera un veredicto. Intenté seguir. Mostré fechas, montos, nombres de plataformas. Nadie miró demasiado. Uno dijo que esos pagos podían ser cosas de pareja. Otra me preguntó si no le había dado permiso alguna vez. Les recordé que la cuenta estaba solo a mi nombre. Me respondieron con silencios incómodos y miradas que ya tenían una conclusión tomada. En medio de eso, mi celular vibró. Era un mensaje suyo. No un pedido de disculpas. No una explicación. Escribió: si no fueras tan controladora, esto no pasaría. Lo leí en voz alta. Esperé alguna reacción. Nadie dijo nada. Alguien incluso suspiró como si confirmara algo que ya creía. Me sentí expuesta. No solo me había robado, ahora me estaba dejando como la culpable frente a todos. Y lo peor fue notar que su versión encajaba perfecto con el prejuicio que ya tenían de mí. Yo era la intensa. Él, el que necesitaba escapar. Salí de ahí con la sensación de haber sido juzgada sin defensa. En el camino a casa, recibí más mensajes. Gente pidiéndome que no lo denunciara. Que pensara en su trabajo. Que no hiciera un escándalo. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie me preguntó cómo iba a pagar el alquiler ese mes. Al llegar al departamento, me senté en la mesa con la carpeta de papeles abierta. Volví a dudar de mí por primera vez. Pensé si había exagerado. Si tal vez había sido dura con él. Si algo de todo eso justificaba lo que pasó. Esa duda duró poco. Abrí de nuevo el correo con la notificación que había dejado pendiente. Revisé el encabezado técnico. La cuenta vinculada no estaba cerrada como yo creía. Tenía actividad reciente. Y la dirección de recuperación no era la mía. Era la suya. No era una prueba completa. Todavía no. Pero era otro detalle que no cuadraba con la historia de que él se fue, sin nada, y sin acceso. Mientras yo era señalada y humillada, alguien seguía moviéndose con tranquilidad usando mis datos. Volví a escribirle. No para discutir. Le envié una sola línea: deja de usar mis cuentas. Minutos después, el mensaje quedó en visto. No respondió. Pero algo cambió. Empezaron a llegar notificaciones de intentos de cierre de sesión en servicios que yo no había tocado en días. Me quedé mirando la pantalla, entendiendo dos cosas al mismo tiempo: que ya no podía confiar en nadie del grupo, y que él, sin saberlo, estaba cometiendo errores por apurarse. No dije nada más esa noche. Guardé los papeles, hice capturas de cada aviso nuevo y apagué el celular. Sabía que, a partir de ese punto, cualquier movimiento iba a tener consecuencias. La notificación apareció mientras estaba en el trabajo y casi la ignoró. Era un aviso automático de un servicio que yo había usado años atrás y que creía totalmente cerrado. El asunto decía algo genérico, pero el remitente era real. Abrí el correo y vi que alguien había compartido un archivo usando esa cuenta antigua, una cuenta que estaba vinculada a mi correo principal, pero que yo no revisaba desde hacía mucho. Entré por curiosidad. No pedía contraseña nueva ni nada raro. Solo mostraba actividad reciente. Fecha, hora y un nombre que conocía demasiado bien. Mi novio había usado esa cuenta para enviar un archivo a otra dirección. No sabía qué archivo era todavía, pero si sabía algo clave: él pensaba que esa cuenta estaba muerta. Pensaba que yo no la recordaba. Volví a revisar los accesos. Había inicios de sesión desde un dispositivo que no era el mío, en horarios en los que yo estaba fuera de casa.
La ubicación coincidía con la misma zona que el banco había marcado antes. No era una coincidencia. Era el mismo rastro. Respiré hondo y no hice nada durante unos minutos. No le escribí. No llamé a nadie. Me senté y seguí mirando. Descargué el registro de actividad completo. Vi cambios de configuración que yo no había hecho. Cambios pequeños, como si alguien estuviera apurado y no revisara todo con cuidado. Ahí entendí el error. Él había sido prolijo con el dinero, pero descuidado con lo digital. Usó una cuenta vieja pensando que yo no sabría entrar. Pensó que no revisaría notificaciones técnicas. Pensó que no entendería lo que estaba viendo. Abrí el archivo compartido. No era nada personal. Era un documento simple, pero contenía información que no debería tener, datos míos completos, números, copias escaneadas. Las mismas que había encontrado días antes en el departamento. Todo estaba conectado. Hice capturas de todo. De los accesos. De las fechas. Del archivo. No por impulso, sino porque ya había aprendido que nadie me iba a creer solo con mi palabra. Necesitaba pruebas que no dependieran de interpretaciones. Minutos después, recibí otra notificación. Esta vez de una red social. Intento de cambio de contraseña. No se concretó porque ya había activado una verificación extra esa misma mañana. Él no sabía eso. Yo sí. Por primera vez desde que se fue, sentí que no estaba corriendo detrás. Él estaba reaccionando. Borrando cosas. Cerrando accesos. Moviéndose rápido. Demasiado rápido para alguien que supuestamente ya no tenía nada que ver conmigo. No dije nada a nadie ese día. Ni a mis amigos. Ni al banco. Ni a él. Solo seguí observando. Cada intento fallido. Cada aviso automático. Cada pequeño movimiento dejaba otro registro. Esa noche, mientras guardaba todo en una carpeta nueva en mi computadora, me llegó un último correo. Confirmación de que alguien había eliminado un archivo compartido desde esa cuenta antigua. El mismo archivo que yo ya había descargado. Sonreí por primera vez en días, pero no por alivio. Fue una sonrisa tensa. De esas que no significan victoria, sino certeza. Él pensó que yo no sabía moverme ahí. Y ese fue el descuido que cambió todo. Confirmé que usó mis datos cuando el banco me llamó antes de que yo pudiera marcarles. La operadora me dijo que habían detectado movimientos extraños vinculados a intentos recientes de acceso. Le pedí que revisara los registros completos, no solo los últimos. Me puso en espera y volvió con un tono distinto. Me explicó que varias operaciones se habían hecho usando datos correctos, pero desde dispositivos no habituales, y que había indicios de uso de documentación digitalizada. Le pregunté directamente si eso significaba que alguien estaba usando mis datos para beneficiarse. Me respondió que sí, que todo apuntaba a eso, y que el patrón era consistente. No era una compra aislada. Era un uso sistemático. Colgué y revisé la carpeta donde había guardado las capturas. Todo encajaba. Las transferencias fraccionadas, el archivo compartido con mis documentos, los intentos de borrar rastros después. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Había registros técnicos, horarios y conexiones repetidas. Ese mismo día, empecé a notar cambios del otro lado. Un amigo en común me escribió para preguntarme, de la nada, si yo había hablado con el banco o con un abogado. No le había contado a nadie. Le pregunté por qué. Me respondió que mi novio estaba preocupado, que decía que había malentendidos y que todo se podía arreglar hablando. Era la primera vez que no sonaba seguro. Ya no decía que yo exageraba. Ahora, hablaba de arreglar. Horas después, recibí un mensaje suyo. Corto. Sin insultos. Sin acusaciones. Solo, tenemos que hablar. No respondí. A los minutos, otro mensaje, esto se está yendo de las manos. Tampoco contesté. Mientras tanto, personas que antes repetían su versión empezaron a hacer preguntas. Una me llamó para decirme que algo no le cerraba, que le había dicho que no tenía acceso a nada, pero ahora parecía saber demasiado sobre movimientos recientes. Otra me pidió que le explicara exactamente qué había pasado, esta vez escuchando. Él también empezó a borrar cosas con torpeza. Cuentas cerradas de golpe. Perfiles puestos en privado. Cambios de contraseñas en servicios que ya estaban comprometidos. Cada acción dejaba un rastro nuevo. Era evidente que estaba actuando por miedo, no por control.
Volví a revisar la actividad digital. Vi intentos de acceso fallidos, como si estuviera probando contraseñas viejas. Vi horarios nocturnos, conexiones rápidas, sesiones abiertas y cerradas en segundos. No era alguien tranquilo. Era alguien apurado. No le respondí ningún mensaje. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier palabra mía podía alertarlo más. Preferí dejarlo moverse solo. Dejar que siguiera cometiendo errores. Esa noche, recibí un correo automático confirmando que una de las plataformas donde había movimientos irregulares había entregado un informe preliminar al banco. No decía detalles, pero mencionaba uso indebido de datos. Cerré la computadora y apagué el teléfono. Por primera vez desde que se fue, dormí sin revisar notificaciones cada 5 minutos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola sosteniendo la verdad. Él lo sabía. Y yo también. Las pruebas salieron sin que yo tuviera que levantar la voz ni convencer a nadie. Todo empezó con un mensaje en el grupo donde antes me habían dicho que exageraba. Uno de los amigos compartió una captura y preguntó si alguien entendía qué significaba. Era un aviso del banco sobre operaciones bloqueadas por uso indebido de datos. No mencionaba nombres, pero todos sabían de quién se trataba. Yo no escribí nada. Dejé que hablaran entre ellos. Minutos después, me llamaron. No para acusarme. Para preguntar. Expliqué lo justo. Mostré las capturas de accesos, las fechas, el archivo compartido desde la cuenta antigua, el informe preliminar del banco. No agregué opiniones. No usé adjetivos. Solo datos. Nadie me interrumpió. La versión de él empezó a desarmarse sola. Primero dijo que no recordaba haber usado esa cuenta. Luego que tal vez alguien más tenía acceso. Después que todo había sido una confusión técnica. Cada explicación duraba menos que la anterior. Las contradicciones eran evidentes incluso para quienes antes lo defendían. Él intentó escribir en el grupo, pero nadie respondió. Mandó audios largos que nadie escuchó completos. Cuando alguien le pidió que explicara por qué tenía mis documentos digitales después de irse, dejó de contestar. El silencio fue más fuerte que cualquier discusión. Esa tarde, una persona que antes me había pedido que no denunciara me llamó para decirme que ya no podía sostener su versión. Me pidió perdón. No sonó heroico ni dramático. Sonó incómodo. Como alguien dándose cuenta tarde de que eligió el lado equivocado. Yo no celebré. No sentí alivio inmediato. Sentí cansancio. Porque aunque la verdad estaba ahí, nada de eso me devolvía de golpe lo que había perdido. El dinero seguía en proceso. Las cosas robadas no aparecieron mágicamente. Pero algo había cambiado, ya no era yo contra todos. Él volvió a escribirme esa noche. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Que no pensó que esto pasaría. No especificó qué era esto. No respondió cuando le pregunté por qué usó mis datos después de irse. El mensaje quedó ahí, incompleto, como su versión. Al día siguiente, el banco confirmó que el caso seguía su curso y que había indicios suficientes para avanzar. No me dieron detalles legales, solo certezas técnicas. Ya no dependía de opiniones ni de relatos emocionales. Dependía de registros. En el grupo, nadie volvió a decir que yo exageraba. Nadie volvió a llamarme controladora. Tampoco me aplaudieron. Simplemente dejaron de defenderlo. Y ese silencio colectivo fue la prueba final de que la balanza había cambiado de lado. No todo estaba resuelto. Pero la verdad ya no estaba en duda. El banco me confirmó semanas después que una parte del dinero podía recuperarse. No todo. Algunas transferencias ya no tenían vuelta atrás. Me pidieron más papeles, más firmas, más paciencia. Recuperé lo suficiente para respirar, pero no lo suficiente para sentir que todo había quedado equilibrado. El resto quedó en manos de procesos que no dependen de mí. Él empezó a desaparecer de otros lados también. Perdió acceso a proyectos, dejó de aparecer en reuniones, su nombre dejó de circular como antes. No porque yo lo expusiera públicamente, sino porque las mismas personas que lo defendieron empezaron a tomar distancia. Nadie explicó nada en voz alta. Simplemente dejaron de sostenerlo. Supe, por terceros, que tuvo problemas legales relacionados con el uso de datos. No me dieron detalles y tampoco los pedí. No sentí ganas de saber exactamente cómo le fue. Saber que había consecuencias reales fue suficiente. No sentí alegría. Sentí una especie de cierre práctico.
Algunas personas volvieron a escribirme. Unas para pedirme perdón. Otras para decir que nadie pensó que él fuera capaz. Hubo quien intentó justificarse diciendo que solo había querido evitar conflictos. Escuché todo, pero ya no respondí como antes. Algo se había roto ahí también. Recuperé algunas de mis cosas. Otras no. Hubo objetos que nunca aparecieron y aprendí a no esperarlos. Volví a ordenar el departamento, no como un acto simbólico, sino porque necesitaba seguir viviendo ahí. Cambié cerraduras, contraseñas, rutinas. No por miedo, sino por claridad. Emocionalmente no fue un final limpio. Hubo días en los que me pregunté si hice lo correcto al no frenarlo antes, al dejar que todo avanzara hasta donde avanzó. También hubo días en los que pensé que, si no hubiera hecho nada, hoy estaría pagando una deuda que no era mía. Esas preguntas no se cancelan entre sí. Conviven. Algunos dicen que fui vengativa por no arreglarlo en privado. Otros dicen que me defendí como pude cuando nadie más lo hacía. Escuché ambas cosas. No discutí ninguna. Ya no sentía la necesidad de convencer a nadie. Hoy sigo adelante. Trabajo, pago mis cosas, reconstruyo lo que se puede. No volví a confiar igual, pero tampoco me quedé paralizada. El tema aparece de vez en cuando, en conversaciones incómodas, en silencios largos. No todos están de acuerdo con cómo terminó todo. Yo tampoco tengo una respuesta definitiva. Solo sé que no inventé nada, no exageré cifras y no forcé pruebas. Conté lo que pasó y dejé que las consecuencias siguieran su curso. A algunos eso les parece demasiado. A otros, insuficiente. Y todavía hay quien me pregunta si no hubiera sido mejor hacer las cosas de otra manera.